de la provincia de la SUAY, Matías Abad. Él es catedrático de la Universidad de la SUAY. Matías, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo con las lecturas que usted tenga respecto de la coyuntura política actual, luego de un proceso electoral extraordinario, que luego de un balotaje, una segunda vuelta electoral entre la coalición política ADN y el correísmo, terminó triunfando y ganando las elecciones Daniel Noboa Asín, acompañado de quien fue candidata a la alcaldía de la ciudad, Verónica Abad, una candidata cuencana. ¿Cuáles son las primeras lecturas respecto de este triunfo? Matías, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosana, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la radio. Creo que la primera reflexión es que de alguna manera Daniel Noboa sigue siendo una incógnita en lo político. La gran ausente de la campaña, en efecto, fue la política, mientras las discusiones estuvieron alrededor de los muñecos de cartón, de las gafas o de quizás los spots o los clips de video sumamente emotivos. En ningún punto, ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta, se tocaron temas importantes que quizás nos permitirían en este momento de alguna manera avisorar cuáles serían las primeras decisiones que tomarían el presidente electo una vez que entre en funciones. Incluso no sabemos ya desde la perspectiva mucho más ideológica cuál es la visión de Noboa respecto a los diferentes derechos civiles, qué reformas tributarias y laborales se van a impulsar, qué posición asumirá el Ecuador respecto al conflicto palestino-israelí o la guerra entre Ucrania y Rusia, habrá cambios en las políticas de inmigración, se va a continuar con la iniciativa de la tenencia de armas, por citar unos pocos temas respecto a los diferentes momentos que tendrá que empezar a tomar decisiones. Así es que creo que iniciamos con una gran incógnita, incluso los primeros pronunciamientos ya como presidente que ha tenido Daniel Noboa tampoco han colocado mensajes o nos han dado algunos elementos o conceptos que nos permitan de alguna manera inferir qué puede pasar más adelante. De hecho, más bien creo que, como usted ha hecho referencia, la vicepresidenta electa ha estado más activa en medios de comunicación y quizá tocando ya algunos temas respecto al futuro, a la posible posición respecto a la Asamblea Nacional, hacia ciertas políticas y demás. Así es que creo que empezamos con una incógnita compleja, además sabiendo que existen problemas que tienen que ser abordados desde el primer día, como es seguramente la seguridad, también la generación de nuevas fuentes de trabajo y por supuesto también todos los planes de contingencia o la revisión de los planes de contingencia que se tendrán que aplicar ante una eventual llegada del fenómeno del Niño. Matías, uno de los anuncios que ha hecho Daniel Noboa y en el que ha insistido además Verónica Abad es una convocatoria, una consulta popular en los primeros 100 días de gobierno. Ha trascendido extraoficialmente que la posesión de Daniel Noboa y Verónica Abad, no sé si nos estamos escuchando, ¿sí? No sé, Matías, si me escucha. Al parecer tenemos algún problema con la comunicación, no sé si podemos revisar internamente. Ahí le escucho, Rosana, nuevamente. Ahí sí. Le decía a Matías que uno de los primeros anuncios que hizo Daniel Noboa y que ha sido ratificado por Verónica Abad es que en los primeros 100 días se convocaría a una consulta popular y uno de los temas que estarían dentro de las preguntas que se incorporarían en esta consulta a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que nos llevarían nuevamente a las urnas pasarían por los temas de seguridad, que es quizás uno de los que más nos ha venido preocupando por todo lo que hemos vivido y estamos viviendo situaciones realmente dramáticas en términos de seguridad. 14, 15 personas asesinadas por día en cantones como Durán, como Guayas, incluso Puerto Viejo, también al sur, más cerca de la provincia de La Suay, en la provincia de El Oro. En fin, uno de los temas que se incluiría en esta consulta es precisamente el de la seguridad, uno de ellos los roles de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que se plantearía también temas económicos sin mayores detalles, pero quizás la pregunta ¿es necesaria esta
consulta popular en este corto tiempo que va a tener Daniel Noboa para gobernar. Serán 14 meses, 16 meses en los que estará al frente del gobierno. Entraremos nuevamente en una campaña electoral para el 2025. ¿Habrá el tiempo suficiente para que Daniel Noboa presente esta consulta popular? ¿Es oportuna esta consulta popular? Y si estos son los temas que deberían consultarse. Bueno, la consulta popular, dentro de los tiempos que ya hemos de alguna manera visto como en gobiernos anteriores, se puede dar en el lapso que este momento tiene Daniel Noboa. Cuestión de que lo presente en los primeros días de su mandato y que pasen unos 3 meses en todas las instancias pertinentes y finalmente eso se puede dar. Quizás más bien lo que queda un poco en duda, como usted bien señalaba, era la pertinencia o si es oportuno, sabiendo que es un gobierno de alguna manera de transición, el colocar temas en este momento, ¿no? De hecho, si bien la vicepresidenta ha anunciado que la consulta está programada, también de alguna manera hay voces adentro del buró de Daniel Noboa que señalan que quizás no es lo más oportuno o lo más prudente. Así es que yo creo que eso tendrá una evaluación o estará este momento en evaluación. Temas de seguridad, bueno, ya han habido temas que han estado colocados en consultas populares, sin duda es importante, pero más allá de eso creo que lo fundamental va a ser que se pueda tener una suerte de gobernabilidad con la Asamblea Nacional. Bien sea generando un bloque consolidado que le permita desde el primer día al presidente tomar decisiones o en su defecto llegando a ciertos acuerdos ante propuestas y proyectos de ley que se presenten en el día a día. Recordemos que también hay cierta incertidumbre y quizás será el primer momento político importante en estos meses cuando finalmente se decida quién va a estar al frente de la Asamblea Nacional y sobre todo cómo se van a construir las mayorías dentro del Parlamento. Recordemos que ha habido ya pronunciamientos o líneas rojas por parte, por ejemplo, de Construye, que han señalado que en caso de que el presidente haga mayoría con el correísmo, ellos automáticamente pasarían a una posición por fuera de este bloque y quizás hasta de oposición. Entonces, esa creo será la primera gran decisión en lo político que tendrá que tomar Daniel Noboa en el sentido de si va a aliarse, a hacer mayoría con los 52 asambleístas de la Revolución Ciudadana, bueno, que quizás con estos últimos incidentes quizás tengan un resquebrajamiento pequeño, o en su defecto va a hacer mayoría con el resto de bloques, ¿no? Y alcanzar esta mayoría de 70. O una tercera opción, si en caso más bien va a dejar que las fuerzas se autonegocie dentro del Parlamento y más bien ellos quizás se mantenerse al margen, ¿no? Hay estas tres opciones de estar por fuera de la Asamblea, de buscar mayoría con un sector o buscar mayoría con otro, ¿no? En cualquier caso, ese creo es uno de los primeros retos en cuanto a poder garantizar la gobernabilidad que, como hemos visto en el gobierno del presidente actual, ha costado muy, muy caro el no haber construido un bloque sólido desde el inicio y a la larga, pues, esa fue la principal razón por la cual finalmente se dio la muerte cruzada. Ahora, Matías, ¿cree usted que podría efectivamente darse un acercamiento, un acuerdo con el sector del correísmo? Es la primera minoría ahorita con más de 50 asambleístas dentro de lo que va a ser el nuevo Parlamento. Luego de las primeras declaraciones que dio el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, inmediatamente luego de conocer los resultados ya prácticamente oficiales de las elecciones del día domingo, pocas horas después vimos una actitud distinta por parte del ex primer mandatario al decir que apoyará la gestión en este caso de Daniel Noboa siempre y cuando Daniel Noboa aplique políticas que mejoren las condiciones de vida aquí en el país con el fin de que la gente deje de salir hacia el exterior, especialmente hacia los Estados Unidos, y que la gran cantidad de compatriotas que ahorita están poniendo en riesgo sus vidas por el Darién, pues puedan quedarse aquí en el país.
pero además pudimos escuchar también otros guiños, quizás, no sé si usted coincide conmigo, por ejemplo, del alcalde de la ciudad de Guayaquil, el alcalde Álvarez, al decir que apoyaría la propuesta de Daniel Noboa de las barcazas como cárceles o como centros de privación de la libertad. Y le pudimos escuchar también a Marcela Aguiñaga, quien ya acaba de renunciar a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana, defendiendo prácticamente a Noboa de las amenazas o advertencias de Leonidas Issa o de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Estos podrían ser algunos elementos que puedan mostrarnos que efectivamente podría haber ahí un acercamiento o alguna negociación entre Noboa y el correísmo. Bueno, lamentablemente en nuestro país, de alguna manera, no es bien visto negociar, o más bien dicho, tener algún tipo de acuerdo entre bancadas. En un régimen o en un modelo parlamentario es lo más normal, ¿no? La forma de elegir a un presidente, a un primer ministro, es a partir de lograr que las diferentes fuerzas participen y cogobiernen. Aquí quizás el punto clave es que esa negociación tiene que ser transparente, tiene que ser lo suficientemente explicada a la ciudadanía para que de alguna manera se entienda, ¿no? Y también al momento de hacer transparente este suerte de acuerdo, también empezamos a dar o a entregar esa responsabilidad a un partido más para que ayude o apoye al gobierno del presidente actual. Entonces, bien sea se logre un acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano, que es un poco una opción que suena, o bien sea se genere un acuerdo con Construye y el resto de partidos que tienen una representación más pequeña, aquí lo fundamental es que sea la negociación o el acuerdo, por así decirlo, de lo más transparente y que finalmente el intercambio, digamos, o la contraparte que ofrezca el gobierno, de alguna manera sea conocido en todas las esferas, ¿no? Si es que es un tema de cogobernar, bueno, exista una participación en ministerios o en algunos espacios de poder y decisión dentro del gobierno, como digo, no está mal, siempre que sea transparente y siempre que también que se asuma la responsabilidad por parte de quien en ese momento está llegando a un acuerdo. Ahora, si la moneda de cambio es la impunidad o repartos o negociaciones que estén por debajo de una negociación transparente, ética, dentro de los parámetros que todos esperamos, pues ahí empezaríamos teniendo un problema. Pero como digo, no le veo nada de malo si es que llega a ser una negociación transparente en la cual el compromiso es, obviamente, ceder espacios de poder, pero tenemos muy claro que también con esa cesión de poder también se encarga responsabilidades a quien finalmente también está pasando a apoyar al partido. O lo otro es simplemente que en aras de la buena voluntad y la gobernabilidad se unan las fuerzas con el propósito de alguna manera pasar de manera tranquila durante este año y medio y vernos ya en la papeleta en elecciones luego de pasar este periodo de transición. Pero siempre sabemos que los intereses es lo que siempre priman dentro de estos espacios de decisión y no se diga dentro de la asamblea y siempre va a haber algún tipo de moneda de cambio que ojalá, como digo, sea transparente. Ahora justamente conversábamos hace poco con Adrián Castro, que fue uno de los asambleístas electos aquí. Él llegó de la mano de Otto Sonnenhosner, no obstante, ha dicho que tienen un bloque de 14 asambleístas. Usted ya mencionó la posición de Construye, que le escuchamos a María Paula Romo advirtiendo que no se sumarían a ningún proceso, proyecto o toma de decisiones en la que participe el correísmo. Esto podría de alguna manera traerle inconvenientes a Daniel Noboa. Él quizás ya se ha adelantado y lo que ha dicho es que gobernaría enviando cada 30 días un proyecto con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional. Escuchamos decir, cada 30 días les voy a tener trabajando a los asambleístas y van a ser todos proyectos urgentes. ¿Cuán real puede ser esto? ¿Es realmente posible que Daniel Noboa pueda gobernar o vaya realmente a gobernar? ¿Qué efectos podría traer? ¿Gobernar vía decreto ejecutivo aunque haya una asamblea o el envío de constantes proyectos con el carácter de urgente?
Bueno, lo deseable siempre va a ser que pueda de hacerse de un bloque que le permita gobernar, porque no es solo pasar sus proyectos de ley, también va a haber, si es que la Asamblea así lo quiere y si su intención es asimismo desde el inicio torpedear su gestión, puede tenerlos a todos sus ministros semana a semana rindiendo cuentas, pasando informes y de alguna manera entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Eso se puede y eso lo hemos visto y como decía hace un momento también parte de estar viviendo lo que estamos viviendo fue porque el presidente en su momento no pudo lograr esa cohesión de un bloque que le permita tener esta tranquilidad de, por una parte, canalizar aquellos proyectos que estaban dentro de su plan de gobierno y por otra, ya al tener fricciones con la función legislativa, pasaban momentos complejos, tanto por los diferentes intentos de destituirlo, así como esas consecuentes, seguidas y periódicas presentaciones que tenían los ministros en el día a día para rendir cuentas a una asamblea que a la larga de lo que habíamos visto, con un debate muy limitado y con una capacidad de fiscalización paupérrima, lo único que hizo es debilitar la función y quitar tiempo a que los ministros estén en el día a día solucionando los problemas de la gente. Esto por poner dos elementos puntuales, ¿no? Para más que nada ejemplarizar que sin duda tener a una asamblea o una mayoría legislativa o al menos un acuerdo puntual para ciertos temas es lo deseable para que pueda ganar gobernabilidad durante este corto periodo que se viene y sobre todo también que se beneficie ante todo el país, ¿no? De decisiones que han estado postergadas, de proyectos de ley que no han sido tratados y sobre todo de aquellas iniciativas que como ha dicho el presidente electo, vienen a fortalecer la seguridad, la generación de empleo y, por supuesto, también en seguir fortaleciendo el estado de bienestar para todos los ecuatorianos. Ahora un poco hemos hablado quizás de la necesidad de que Daniel Noboa pueda alcanzar la gobernabilidad necesaria dentro de la Asamblea Nacional para poder avanzar en ciertas decisiones, pero quizás también debería pensar Daniel Noboa en un acercamiento con todo el resto de sectores, con la misma CONAIE. Le hemos escuchado y como decíamos ya hace un momento, la CONAIE ha salido ya públicamente a advertir a Noboa que no aceptará ninguna política neoliberal, ninguna política antipopular y que ellos tienen una agenda que no ha sido cumplida ni por Noboa ni por y que son temas que están pendientes sobre todo de los dos últimos paros en los que la CONAIE participó. Es necesario también un acercamiento con todos los otros sectores, con los sectores sociales, en este caso con la CONAIE, con el sector de los trabajadores, mucho más cuando uno de los temas que ha estado pendiente y que ha venido discutiéndose también es, por ejemplo, las reformas en el ámbito laboral. No sabemos si un nuevo código del trabajo, reformar el código de trabajo actual u otras medidas. El tema de la seguridad social, que es otro tema absolutamente sensible, pero también muy urgente. Y en todos estos temas, además aparece una figura que estuvo acompañando a Daniel Noboa en su primera reunión con el presidente Guillermo Lasso para iniciar la transición, que es el ex vicepresidente de la República también, como es Alberto Dajic. Bueno, yo creo que aquí lo importante es tener presente que el presidente electo también ha indicado, quizás no era lo prudente, pero ya ha indicado que iría a una eventual reelección. Eso quiere decir que para un año y medio tomar decisiones que políticamente no sean muy populares, aunque estructuralmente desde algún punto de vista sean necesarias, es algo que no va a ocurrir. Yo creo que en la agenda, más allá de los temas de seguridad, del fenómeno del niño y generar condiciones para levantar el empleo en el país, difícilmente se podrá colocar algún otro tema polémico, salvo que en efecto vaya a la consulta popular, que como digo, quizás en estas circunstancias y pudiendo llegar tal vez a un acuerdo dentro de la Asamblea, se volvería innecesario, al menos en este primer periodo de Daniel Noboa, quizás ya después, si es que eventualmente es reelegido, podría colocar otros temas más importantes. Entonces, como digo, más allá de los temas prioritarios, empleo, seguridad,
fenómeno del Niño, transversalmente hay una intención de eventualmente reelegirse y tocar temas que estructuralmente puedan ser antipopulares o generen demasiada polémica o que quizás puedan ser capitalizados por otros aspirantes a la presidencia de forma negativa. Yo creo que más bien obviarán tomar algunas de esas decisiones, ¿no? El tema del Código de Trabajo es algo que ha estado latente. El presidente Lasso desde la campaña desde la primera campaña hacia su presidencia, estuvo siempre planteando actualizar el Código de Trabajo, ¿no? Que tiene más de 80 años y que obedece a una realidad del siglo pasado, ¿no? Pero nunca se ha podido llegar a un acuerdo entre los gremios, entre los diferentes sectores de cuáles serían los cambios que sí, en efecto, no generarían una regresión de derechos, pero de alguna manera se sintonizarían con las nuevas dinámicas de trabajo en línea, trabajo por proyectos, para estudiantes, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es importante y bien traído también su reflexión en el sentido de que no únicamente alcanza con tener gobernabilidad con votos en la Asamblea. Eso protege, sin duda. Eso permite por lo menos estar tranquilo en el día a día sin saber que uno de mis prioridades va a ser sostenerme en el cargo, ¿no? Si se logra una cierta gobernabilidad, puedo estar tranquilo en mi posición durante este año y medio. Pero la verdadera gobernabilidad sí se forja en los territorios y se forja acercando al gobierno al ciudadano, logrando que sea la gente quien me dé esa gobernabilidad, y eso sin duda parte de generar espacios en los cuales efectivamente yo escuche a la sociedad civil, escuche a los gremios, discuta con los medios de comunicación, comparta mi plan de gobierno con las comunidades y también abra espacios también para discutir con los adversarios, pero sobre todo a todos estos actores, hablándoles con la verdad. Si algo hemos aprendido de estos últimos tiempos es que la gobernabilidad no se hereda y la gobernabilidad no se decreta. La gobernabilidad finalmente se construye. Ahora, Matías, quizás para ir cerrando este diálogo también sería importante analizar qué pasó con el correísmo y sobre todo el futuro de cara al año 2025. Quizás yo no comparto, pero no han faltado las voces de que esta segunda pérdida consecutiva de las elecciones le ha minado completamente la fuerza. Muchos han dicho que prácticamente estaría por desaparecer ya el sector del correísmo. Quizás podríamos creer que es así o únicamente está atravesando por una crisis, además con todo esto que hemos visto en estos últimos días, la renuncia de Aguiñaga, lo que está pasando ahora con Jorge Glass Espinel, que ha destapado también otros conflictos dentro del movimiento, también las declaraciones de Carlos Rabascal, de otro sector del correísmo, que él asevera que se presentaría en el 2025, pero ya no con el correísmo, sino con su propio proyecto político. Sería bueno también tener alguna lectura al respecto. Bueno, sin duda, y no hay cómo negar que existe una suerte de cisma dentro del correísmo. De hecho, justo el 15 de octubre hice una reflexión en las redes sociales, ¿no? De que van a haber o iban a haber, avisorando, algunos militantes que empezarían su proyecto por fuera de la esfera del correísmo, ¿no? También indicaba que un segmento también se iba a desencantar de alguna manera de todas estas decisiones últimas que se tomaron para la campaña presidencial y que por supuesto también iban a quedar los más leales, ¿no? Atentos para una nueva contienda. En realidad, las premisas de alguna manera se han ido cumpliendo, ¿no? Apenas terminó la campaña, Carlos Rabascal en principio indicó que avanzaría con un proyecto político con miras a ser aspirante a la presidencia en 2025, y justamente el día de hoy ya incluyó ya un particular a esta propuesta, indicando que no saldría por el correísmo, es decir, ni siquiera está con esa expectativa que siempre de alguna manera ha tenido de que, bueno, veremos qué pasa y finalmente para esta elección
él siendo uno de los que más tenía la intención de terciar en esta contienda, finalmente quedó hacia un lado y de alguna manera se aguantó el no salir con otra tienda política, pues había propuestas de partidos que todos conocemos. Pero quizás ya ahora él siente que es su momento, así como sentirán muchos otros militantes, ¿no? Que están un poco, no digo cansados, pero quizás inconformes con la forma en que se designan o se eligen los representantes o aspirantes que van a las diferentes contiendas electorales, ¿no? Quizás no hay esa suerte de democracia interna que todos dentro de la militancia esperaban y que de alguna manera se priorizan las decisiones del líder y en función básicamente de lealtades u otros elementos que Rafael Correa considere que son los que se requieren para estar al frente de una elección presidencial. Entonces, seguramente ya es tiempo de que muchos tomarán su propio destino. Hay otros, como vemos, que ya están saliendo del grupo. Hay disidencias importantes, como la propia Marcela, que usted ha hecho referencia, y seguramente vendrán otras cosas, ¿no? Estos últimos escándalos, que si bien son más de otra índole, no dejan de empañar un poco el proyecto y que seguramente también generarán algunas fricciones y algún resquebrajamiento también en el bloque legislativo. De ahí que, obviamente, existe una base electoral propia de Rafael Correa que sea a quien designe, seguirán votando por ese proyecto, que anhelan que él pueda regresar y anhelan que la Revolución Ciudadana, en su esencia, desde la dirección y desde la visión del expresidente Correa, finalmente nuevamente esté en el gobierno. Así es que, sin duda, mantendrán una base electoral importante. No sabemos qué tan alta, no sabemos si se seguirá manteniendo en ese 40%, porque realmente el análisis que debemos hacer, y es importante conocerlo, en la última elección, si vemos el voto hacia asambleístas nacionales, que quizás es el voto más puro hacia un partido, en el sentido de que no habían figuras que resalten demasiado en ninguna de las tiendas políticas, la Revolución Ciudadana alcanzó un 40%, es decir, si se hubiera capitalizado todo el voto partidista hacia Luisa González, no hubiera existido segunda vuelta. Así es que no deja de ser muy significativo el peso específico que tiene el correísmo en cualquier elección, pero sin duda estos requebrajamientos, estas suerte de escándalos últimos y también esta decisión o más bien dicho, esta separación que va a existir de algunos militantes con su proyecto político propio, va a afectar en la elección de 2025 y de ese resultado, sin duda, en lo posterior. Bien, Matías, queremos agradecerle por haber compartido este diálogo en esta noche. Muchas gracias. Ha sido el señor exgobernador de la SUAY, Matías Abad. Son las 19:46. Antena 1 Radio Video.